buenos días. Qué gusto volver a estar con ustedes, compartir en la mañana de hoy. Hoy con una coanfitriona de lujo que es Belén Basile. La mayoría de ustedes Hola, la conocen. hola, buen día a todos. Gracias por estar. Para nosotros todo un gusto una vez más estar desde Tono Imagen acompañándolo, facilitando espacios de formación, de capacitación, de intercambios de ideas y de mejora. Hoy el tema lo vamos a manejar como en 4 tiempos. Yo no les pongo por cuestiones de tiempo títulos a las presentaciones, sino voy avanzando de manera fluida. Pero lo primero que vamos a repasar son los conceptos básicos de bioseguridad con la intención de generar conciencia en todos nosotros, de entender la importancia de estos conceptos y de estas recomendaciones, que comprendamos por qué se instauran. Es increíble cuando uno ve el noticiero y las noticias, cómo hay personas que todavía no entienden, no comprenden lo que estamos enfrentando y por qué el de algunas medidas, y eso también nos va a afectar en los consultorios clínicos. No se extrañen de un paciente que llega y dice que él no cree en coronavirus, como si se tratara de una religión. No, esto no es una religión para creer o no, esto es un agente patógeno que llegó. O hay gente que piensa que con limón y sal y vinagre lo combate, y bueno, no, tampoco se trata de un vampiro, es un agente patógeno. Hay que tomar algo de importancia y conciencia en esto, comprenderlo, porque la participación de todos es necesaria en optimizar estas medidas, en vigilar que se cumplan y que nuestra actitud no se convierta en un factor de riesgo. Vamos a hablar de qué son factores de riesgo, tratar de que emprendamos todos a identificarlos un poco, que podamos hacer y levantar una mano cuando vemos que hay un factor de riesgo que se puede convertir en un problema, y cuáles pueden ser las medidas de prevención que tomar ante esos factores de riesgo, para minimizarlo, para controlarlo, para hacer que no suceda. Obviamente, en el mundo de la medicina se habla mucho de las infecciones nosocomiales cuando se trata de las clínicas, de los sanatorios, de los hospitales que tienen internación, que tienen unidades de cuidados intensivos, que tienen unidades de cuidados intermedios, que tienen zonas ¿cómo llaman acá?, de guardia, donde egresan muchos pacientes. En nuestras clínicas estéticas, en nuestros consultorios médicos, es más controlado, pero también nuestro mayor problema va a ser evitar la infección cruzada. Entonces, que conozcamos un poquito de cuáles son los microorganismos que pueden estar presentes en nuestros ambientes, cuáles son los vectores que pueden propagar este organismo, cuáles son los protocolos de sanitización y las barreras de protección que usualmente ya usamos en nuestros consultorios. Fíjense que con toda esta revisión teórica de todos estos conceptos, vamos a estar mejor preparados para cuando los protocolos oficiales del Ministerio de Salud, de las autoridades sanitarias nacionales, nos bajen a las clínicas estéticas de cómo debemos trabajar ahora en el futuro, cuando nos den la autorización de abrir puertas, de atender pacientes y volver a trabajar dentro de las condiciones nuevas que se generan a partir de esta pandemia mundial. Y corresponde, esto lo quiero enfatizar mucho, a la dirección médica de cada institución de salud, de cada una de sus clínicas, definir la implementación de estos protocolos dentro de ustedes. No queremos, nos pasamos por encima de los directores médicos, las directoras médicas. Esto es potestad de ellos son los líderes de su organización, responsables legales ante las autoridades y ante su público y ante ustedes como trabajadores de esto, pero es trabajo de todos. Sí, Belén me va a acompañar mucho en esta área práctica, de darle algunas recomendaciones clave de cómo se hace la práctica, cuáles son los productos más usuales, y entre todo tengamos esa actitud de vigilancia para que no bajemos la guardia y por un descuido cometamos un riesgo que nos ponga ante una amenaza de bioseguridad. Fíjense que todo esto hoy se pone como de moda, usando ese mal término, porque realmente es una tragedia, por la llegada a nuestro barrio de un nuevo agente infeccioso. Si bien los coronavirus ya estaban presentes, hay muchas cepas de coronavirus, parece que este primo que recientemente llegó es muy severo, tiene una característica de esconderse por mucho tiempo y también de permanecer hábil durante mucho tiempo, y nos puso frente a una nueva enfermedad que todavía el mundo está aprendiendo cómo enfrentarla, cómo combatirla, y están haciendo esfuerzos grandísimos para curarla, que todavía no se encuentran. Y entonces esto nos pone en primer lugar en el término de qué es la bioseguridad. La bioseguridad es un conjunto de normas, sobre todo, que van a tratar de minimizar, de paliar, de evitar riesgos que ya están presentes en nuestros ambientes laborales a través de algunos mecanismos y barreras de seguridad. La Organización Mundial de la Salud la define como aquellas normas técnicas y prácticas
aplicadas por el personal, fíjense esto, por el personal, con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o a su liberación intencional, pudiendo esto incidir en la salud de los trabajadores. Pero la bioseguridad está presente hoy en día en muchos ámbitos de trabajo. Lo que seguimos en la producción agroindustrial, en todo lo que es la producción de alimentos. Allí siempre ha existido la bioseguridad como un conjunto de prácticas que se manejan, que son seguidas de una manera correcta para reducir el potencial de introducir problemas nutricionales o transmitir microorganismos dañinos, patógenos o algún vector de estos microorganismos en la alimentación. Pero también conseguimos la bioseguridad en todo lo que tiene que ver con una unidad de producción, con una industria, que es tratar de evitar, sobre todo cuando trabajan con animales vivos, con producción de especies vivas o con la curaduría de cuero, muchas industrias, mucha materia prima que se transforma, se aplican también medidas de bioseguridad. No solamente en nuestro ambiente clínico, hospitalario, está presente en toda la vida, en la manipulación de alimentos en los restaurantes, en la preparación de alimentos para ser preparados, cocidos y envasados. La tenemos en muchos lados y hoy también va a ser muy exigente en todos esos ambientes de trabajo. Obviamente que la bioseguridad en todo lo que tiene que ver en la industria es el conjunto de medidas, normas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales en esas industrias, que no solamente son biológicos por agentes, también pueden ser físicos o químicos, porque en la industria manejan materias primas, manejan químicos que pueden llegar a ser peligrosos, que cuando se mezclan generan reacciones y sustancias que pueden ser perjudiciales, y también hay herramientas, hay energías físicas que pueden causar daño. Si nos llevamos todos estos términos de bioseguridad, que vean que están más presentes de lo que pensábamos, están más presentes en nuestra vida diaria de lo que éramos conscientes, si la llevamos a los salones de belleza, y ahí estamos hablando de la salud ocupacional de los que hacen vida en los salones de belleza, y ahí lo definen como el conjunto de medidas preventivas, el conjunto de medidas correctivas que van a ir destinadas a realizar procedimientos en esas instituciones que no afecten la salud y la seguridad de los trabajadores, de los pacientes, de los visitantes y del medio ambiente. Fíjense que aquí no solamente comienza a entrar en juego el concepto de las personas, sino también del ambiente inanimado, de los espacios. Si nos llevamos la definición aplicada a medicina estética, vemos que la bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos clínicos, médicos que se hacen, no atenten con la salud y la seguridad de trabajadores de la salud, es decir, todos nosotros que hacemos vida en la clínica, de nuestros pacientes, de los visitantes, porque recibimos proveedores, recibimos mensajeros, recibimos muchas personas que están entrando en nuestro ambiente, y del medio ambiente en general. Entonces, fíjense que es un conjunto de normas y de procedimientos que nos involucran a todos. Entran los elementos de protección personal, entran los protocolos de lavado de manos, entran todas las precauciones universales que tienen que ver con los servicios de estética, lo que recomiendan cada fabricante, cada tecnología que usamos, pues cada médico tratante, cada médico especialista tiene unos protocolos que sigue. Parte de esos protocolos son las barreras de bioseguridad cuando va a aplicar algún tratamiento, alguna tecnología. Cómo eliminar los residuos, las toxinas, los desechos biológicos que generamos dentro de los consultorios, dentro de la clínica, de una técnica adecuada, con un método adecuado, con un método seguro. La mayoría de ustedes en la clínica han visto estas instituciones que nos hacen el retiro de los desechos patógenos, sobre todo de los punzocortantes, que va por fuera del sistema normal de recolección de residuos de la ciudad. Se hace con una institución aparte, porque eso tiene una razón de ser. Entonces, ya aquí vamos a entrar un poco a que veamos algunos términos que son comunes para que podamos, sobre todo el personal que no somos clínicos, que no somos personal asistencial, secretaria, recepcionista, pero nunca está de más que las kinesiólogos, las comisiatras, los médicos tratantes, los recordemos un poco, porque estos conceptos son los que nos van a permitir separar, entender las normas, entender por qué algunos protocolos y entender dónde pueden estar los factores de riesgo. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un peligro.
es la posible contingencia de un daño. Es algo que está ahí latente y siempre va a estar presente en nuestra vida. Siempre hay factores de riesgo en nuestro día a día, en nuestro largo, estemos en el trabajo, estemos en la casa. Ahorita dice que bajaron mucho los accidentes por tránsito, bajaron mucho los accidentes por delincuencia, pero han aumentado un poco los accidentes en el hogar. Siempre existen riesgos. ¿Qué es ser arriesgado? Ser arriesgado es una persona que se aventura, que se vuelve imprudente, que se vuelve osado frente a los riesgos. Entonces llega a tomar actitudes arriesgadas, se arriesga, se expone, se aventura a esos riesgos, a veces con mucha irresponsabilidad, a veces con alguna ingenuidad, a veces porque pierde como que la emocionalidad, el control de sus cosas y manda todo a donde mejor le parezca y decide arriesgarse sin ninguna necesidad. Muchas veces nos relajamos en estas medidas y tomamos actitudes arriesgadas y nos enfrentamos de una manera más desprotegida a los riesgos, lo que se puede venir un accidente de trabajo. Cuando estas tres cosas se juntan, es muy probable que generemos en un accidente de trabajo o un accidente en el hogar o un accidente en la calle por una imprudencia que hicimos, por ser aventurado y exponernos a un riesgo que ya existía. Una lesión, obviamente, un traumatismo por algún accidente, y las causas de accidente son la falta de seguridad laboral en el desarrollo de una actividad. Fíjense que la causa no es el riesgo. La causa, el riesgo siempre está, siempre lo hemos lidiado. Es nuestra falta de seguridad laboral, es nuestra falta de actitud. Vamos a ver esto un poco más en detalle. ¿Qué se considera un acto inseguro? Es el desconocimiento en el manejo de situaciones asignadas o la omisión de las recomendaciones. Si yo no sé hacer una actividad, si yo no sé manejar un protocolo, si yo no he practicado cómo colocarme la barrera de protección y salgo a hacerlo eso, me estoy cometiendo un acto inseguro. O simplemente las omito. No me las pongo porque estoy rápido, voy a atender, después ya no me deja respirar, estoy cansado, estoy sudado, estoy cometiendo actos inseguros. Pero fíjense que el acto inseguro tiene que ver mucho con la persona, tiene que ver mucho con el individuo. Mientras que la condición insegura, la condición más depende del ambiente donde estamos, del estado físico, mecánico o también el personal, porque una persona que a lo mejor está trabajando y está desconcentrada porque tiene días que no ha podido dormir, tiene mucha fatiga y no ha podido descansar y está trabajando en esas condiciones, está trabajando en una condición insegura. Una persona que muchas veces va a un restaurante, va a su empleo, va a operar un colectivo o una máquina y llega a un estado de alcoholismo todavía, de alguna afección de medicamentos, del uso de droga, está trabajando en una condición insegura. Eso no se debe hacer. Pero también están los estados físicos o mecánicos de las cosas y de los ambientes que tenemos. Fíjense que el acto inseguro y la condición insegura son dos variables que se pueden controlar, que si las supervisamos, las gestionamos, las reconocemos, las atendemos, las podemos minimizar para que no nos causen un accidente laboral, no nos causen un accidente de trabajo en nuestros ambientes de desempeño. Pero también si lo llevan a su casa, evitan los accidentes en el hogar, los accidentes normales. Piense que cuando se une la condición insegura con una actitud insegura y el riesgo que siempre está presente, donde se unen las tres condiciones es que se genera un accidente. Y esto es lo que busca la bioseguridad a través de las normas, a través de los protocolos, a través de la capacitación constante, a través de la organización del talento, de que esto se rompa. Ojo, muchas instituciones, muchas personas bien preparadas, con protocolos, con ejercicio, con años de experiencia, van y se equivocan y pasan los accidentes. En esto quiero ser un llamado a la conciencia, a la importancia de comprender todos estos conceptos, de comprender todas estas prácticas, y cuando las autoridades sanitarias nacionales nos den los protocolos de control, nos den los protocolos para hacer nuestra vuelta de actividades, la tomemos con seriedad, la tomemos como que cada uno estamos involucrados, porque las consecuencias pueden ser muy serias, muy lamentables. Fíjense que el objetivo aquí es que nosotros separemos estos tres componentes que pueden causar un riesgo. Porque el riesgo siempre va a estar pendiente, Tenemos que separar estas actitudes, Tenemos que separar la condición insegura y la actitud insegura del riesgo para que no se convierta en un accidente.
El riesgo siempre va a estar allí, va a estar en nuestro lugar de trabajo, va a estar donde vivimos, va a estar donde vayamos a comprar, va a estar cuando estemos transitando, hoy en día está en la calle. Entonces tenemos que eliminar la condición insegura, eliminar todo lo que esté en el ambiente, en los materiales, en el espacio inanimado y sobre todo, la que más controlamos y la que más podemos esperar es nuestra actitud insegura. Es tener una actitud proactiva, vigilante, consciente, concentrada en los riesgos que estamos enfrentando y no bajar la guardia en ningún momento. Si eliminamos esas dos, no hay manera que tengamos la exposición grave que causa un accidente cuando estamos trabajando con todos estos riesgos. Entonces, fíjense, tienen que estar muy conscientes, sobre todo los que no somos personal clínico, los que no somos enfermeras, los que no somos médicos, los que no somos técnicos sanitarios, secretarias, recepcionistas, personal de hotelería, todos los ayudantes, todo el personal que es auxiliar en las clínicas, de no realizar trabajos que no estemos autorizados para eso, de no realizar trabajos que no conozcamos la metodología necesaria, que no estemos conscientes de cómo se espera la efectividad de ese protocolo. No omitamos las normas de seguridad establecidas, no omitamos las barreras de protección como los guantes, las mascarillas, los gorros. El personal de hotelería, de limpieza, sanitización, tiene que leer muy bien las etiquetas de los productos químicos que van a usar, utilizarlos de acuerdo a las recomendaciones. Ahí Belén nos va a hablar un poco de la parte práctica de esto. Muchos productos químicos que se usan para la limpieza, desinfección, sanitización, esterilización, si se mezclan mal, se vuelven inocuos, pierden el poder para lo que fueron diseñados o se vuelven hasta peligrosos, generan vapores, generan cosas que pueden irritar. Entonces, todo esto son riesgos que tenemos que aprender a trabajar. Eso se convierte en nuestra doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de nosotros como trabajadores de adquirir infecciones en el medio laboral en el cual nos desempeñamos. Lo estoy enfocando en las clínicas estéticas porque es nuestro mundo, es donde todos hacemos vida. Pero si van a un restaurante, si van a una cafetería, si van al SUTE, si toman un taxi público, todo esto de cierta medida hoy es prevalente. Porque este nuevo vecino que se mudó se esconde, dura mucho tiempo y permanece allí al acecho de nosotros a que bajemos la guardia. Ahí tenemos un riesgo latente que ahora está en todos lados. Para ir resumiendo y concretando entonces la parte teórica de concepto, la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales precedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, logrando la prevención de sus impactos nocivos en el desarrollo o los productos de los procedimientos, técnicas y lo que le ofrecemos en nuestras instituciones para que no atenten contra la salud y la seguridad de nosotros como colaboradores, como trabajadores, de nuestros pacientes, de todos aquellos que nos visitan y en general del medio ambiente nos desenvolvemos. Entonces tenemos agentes de riesgo, sí. El agente de riesgo cuando lo podemos identificar, cuando es conocido. Ejemplo, las bacterias, el uso del yodo. El yodo es un agente de riesgo. Los formaldehídos son agentes de riesgo. Los equipos de rayos X son agentes de riesgo. Los equipos de emisiones ionizantes son agentes de riesgo. Los implementos punzocortantes son agentes de riesgo. Y hoy en día lo que tenemos más presente es un virus, un patógeno nuevo que está causando una nueva enfermedad que se ha convertido en un agente de riesgo muy, pero muy fuerte y ampliamente difundido que nos llevó a esta pandemia mundial. Después están los factores de riesgo, que son todas aquellas condiciones, situaciones que nos pueden causar daño a la salud de los trabajadores. Ejemplo, posturas inadecuadas durante el trabajo. Cuidado con la rutinización, con el confort, con caer en la rutina. Como que bueno, ya tengo 15 días trabajando, todo bien, nadie se ha enfermado y todo. Me relajo y voy a comer mi almuerzo y me dejo los guantes puestos. Hemos visto cualquier cantidad de videos en ese sentido. Yo le decía a mi compañera que hace poco, yo vivo en un piso 3, estaba en el balcón, llegó una ambulancia muy bien equipada, un paramédico con un uniforme bellísimo, con sus guantes puestos, y saluda al de la verdulería que nos vende las verduras, las frutas que están en la planta baja de mi edificio, y los dos se dan ese apretón de mano y se saludan de lo más lindo, se separan y él siguió vendiendo verdura y fruta con los mismos guantes con que tocó el que estaba en la ambulancia, que quién sabe qué tocó. Entonces, no podemos caer en ese tipo de rutina y bajar. Y mucho cuidado con la desmotivación personal. Cuando estamos desmotivados, cansados, agotados, poco concentrados, nos convertimos en factores de riesgo.
Fíjense que el riesgo existe, nosotros estamos inherentes ahí para controlarlo, minimizarlo. Y después evitar en toda costa la asepsia, el estado de suciedad, el estado de putrefacción. En los estados de suciedad, de putrefacción, se dan condiciones perfectas para que los patógenos se desarrollen. ¿Cómo la vamos a combatir? ¿Cómo la vamos a manejar? Con la asepsia, buscando lograr una eliminación completa de estas formas microbianas. Y eso se hace con las técnicas de antisepsia que Belén ahora nos va a hablar un poco en la práctica de esto. Todo lo que hacemos para eliminar la suciedad, la putrefacción, se convierte en una técnica antisepsia. Y hay que saberlo hacer muy bien. Y hay que saberlo hacer con las barreras de protección adecuadas. Nuestro mayor riesgo es cuando nos quitamos las barreras de protección. Ahí es donde tenemos que saber, practicar y estar muy atentos para poder cumplir con estos protocolos. Fíjense que ahí entonces estamos hablando de lo que es higiene industrial, que es el arte y la ciencia y la técnica de reconocer, evaluar y controlar los agentes ambientales y las tensiones que se originan en el lugar de trabajo que puedan causar enfermedades o perjuicios a la salud o al bienestar y a la beneficencia de los trabajadores. Estrechamente relacionado con la bioseguridad, pero es un concepto mucho más amplio, mucho más general. En el caso de nosotros hacemos vida de medicina estética, lo que más nos va a preocupar son las infecciones cruzadas. Es la transmisión de agentes infecciosos desde un paciente al equipo de salud o desde el equipo de salud hacia los pacientes y hacia el público. Dentro de los hospitales, dentro de los nosocomios, dentro de los sanatorios, ahí Francisco tiene mucha más experiencia que nosotros, se habla del término de infección nosocomial, que son las infecciones que se transmiten dentro del mismo espacio hospitalario por efecto de la internación de pacientes, de las cirugías quirúrgicas, de las unidades de cuidados intensivos donde el paciente está inmunosuprimido, y hay muchas herramientas y cosas que están en interacción y tienen tiempo allí. Tal vez ese no es el caso en nuestras clínicas estéticas porque el paciente es ambulatorio, son estadías cortas, la mayoría hacemos tratamientos mínimamente invasivos, salvo los cirujanos estéticos que ya entran en este ambiente quirúrgico, en estas salas blancas, ya sus controles son otros, sus barreras de protección son más fuertes, sus protocolos son más estrictos. Pero estamos frente a una posibilidad muy grande de generar infecciones cruzadas. Y en esto tenemos que estar muy atentos, comprender todos estos conceptos, practicarlos y que nuestro director médico, cuando tenga los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, de las autoridades pertinentes, los puede implementar, nos puede enseñar para que evitemos estas infecciones cruzadas. Yo creo que esta lámina ya es común por todos nosotros, es de dominio público de lo que está sucediendo, por eso estamos en esta situación de aislamiento social. Creo que las recomendaciones que están haciendo en el mundo del aislamiento social se van a mantener mucho tiempo, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de barreras de protección, para evitar que los patógenos de personas pasen a individuos sanos y esos individuos sigan contagiando a otras personas. Pero no solamente el patógeno está ahora en ambientes de personas, lo transmitimos las personas, nos convertimos en vectores. También los espacios están siendo vectores de esto. Fíjense que están recomendando el uso de barbijo hasta en la calle porque el pavimento, los espacios que se están convirtiendo en factores de esto. Imagínense dentro de nuestra clínica, el área de recepción y llegada, así venga un paciente a la vez, se convierte en un área donde va a haber muchas personas en tránsito a diferentes horas. Eso tiene que tener todo un protocolo después de que llegue cada persona. Más allá de que pongamos el aislamiento y limitemos y espaciemos los turnos. ¿Cómo se protege a nuestro colaborador que está en esa área? Después cuando pasamos a la consulta, y dependiendo del nivel de tratamiento, dependiendo de si bien son tratamientos mínimamente invasivos, pero algunos rompen la barrera de la piel, las barreras de protección y las medidas de bioseguridad son más intensas o menos intensas. Y otras salas donde se puedan hacer otros tratamientos en nuestras clínicas. Entonces tienen que identificar muy bien las áreas de su clínica, las áreas que se pueden convertir en focos de contaminación, se pueden convertir en reservorio de estos patógenos, sobre todo los baños. Así tengamos un paciente a la vez, un paciente que usa el baño, tiene que haber un protocolo enseguida de atención de ese baño. Mucho cuidado con las áreas donde vamos a almorzar, a merendar, a tomarnos el mate, el cafecito, porque ahí tendemos a relajarnos, bajarle un poquito la guardia y muchas veces allí se cometen esos factores de riesgo de que ya hablamos antes. Entonces, ordénense,
vigilen, revisen, que sea su director técnico el que haga la bajada de los protocolos, que vean con cada tratamiento cuáles son las barreras necesarias, porque dependiendo de estos espacios tenemos que buscar cuál puede ser el agente causal de un riesgo, dónde se reserva, qué vector lo puede propagar y buscar romper esa cadena para que no haya la transmisión. O sea, nosotros frente al agente patógeno podemos usar esterilización, desinfección, limpieza, higiene de manos, podemos tener todas las precauciones estándar como el aislamiento social, las técnicas asépticas para hacer la limpieza, la desinfección, la esterilización de sitios, para que tengamos una buena profilaxis tanto en personas como en espacios para evitar estos agentes patógenos. Esta es nuestra función de bioseguridad, romper estas cadenas, que esto no mantenga el flujo, no crezca. Y ahí es importante que entendamos los riesgos de la enfermedad profesional que tenemos en nuestros centros de salud. ¿Y a dónde vienen esos riesgos? Vienen de los agentes biológicos, de fluidos como la sangre, las secreciones, las heces, las orinas. Todo eso se convierte en agentes biológicos de factores de riesgo para nosotros. Ahí fíjense la importancia de trabajar en equipos que incluyan consumibles, porque se convierte en una barrera de protección entre paciente y paciente, porque eso es algo desechable. Los guantes deben ser desechables por cada paciente. Las barreras de protección aquí cobran mucha importancia. Después tenemos otros factores de riesgo, como pueden ser todos los punzocortantes, todas las punciones, todas las cortaduras, las laceraciones. Si la paciente llega con una herida mal cuidada, llega con algo de esto, se deben extremar mucho más las medidas. Para nosotros creo que va a ser fundamental en las clínicas estéticas la mala antisexia. Que no apliquemos los protocolos adecuados de antisexia, limpieza, descontaminación, desinfección, esterilización en algunos casos, porque hay que evitar la contaminación para no propagar estas enfermedades. Por eso se los resalté un poquito. Las técnicas antisexia tienen que ser cumplidas, diría yo, a la perfección en cada momento y a detalle. Y la manipulación de agentes químicos. De verdad que ahora todo el mundo va a empezar a ofrecer soluciones, agentes esterilizantes, agentes desinfectantes. Belén nos va a enseñar cuáles son, cómo se leen las etiquetas, para qué son cada uno. Ya les voy a mostrar una lámina que habla de los diferentes microorganismos patógenos que podemos encontrar. Unos son muy fáciles de matar con un tipo de desinfectante, otros necesitan desinfectantes de mayor acción, otros para poderlos eliminar necesitan llegar a un proceso de esterilización. Pero estos químicos hay que saberlos usar. Por norma general no se mezclan. Por norma general se leen las etiquetas antes de usarlo. Se ven las recomendaciones de cómo se diluyen. Y como siempre hemos tenido la precaución con la exposición a agentes ionizantes, como los rayos X, que pueden ser radiaciones muy dañinas si nos exponemos de manera inadecuada a eso en los ambientes donde hacemos vida, ¿no? Entonces fíjense que estos riesgos, todo esto siempre ha existido en nuestros consultorios, siempre ha estado en las clínicas. No es cosa nueva, pero hoy en día vale la pena reforzarlo, recordarlo. ¿Con qué lo vamos a combatir? Con las condiciones técnicas que ayudan a la bioseguridad. Primero, orden y limpieza. Tener cada cosa en su lugar, tener los espacios para desechar, tener el material descartable a la mano, tener todo limpio, higienizado, que todos conozcan y manejen adecuadamente las técnicas antisépticas. Esto es algo que hay que repasar con todo el personal, desde la secretaria hasta los médicos especialistas, y que todos tengamos conciencia y práctica en estas técnicas antisépticas. Que esto es un trabajo de equipo, es un trabajo multidisciplinario, con los médicos, con todo el personal sanitario y con todo el personal de apoyo que está en nuestras clínicas y en nuestros consultorios. Usen las barreras de protección personal y las barreras en general. Esto es importante y hay que saberlas usar. Colocárselas, retirarlas sobre todo, y cuando cambiamos de un paciente a otro hay que cambiarla. Si vamos a comer hay que cambiarla. Si salimos de un espacio a otra área que necesita más crítica, hay que cambiarla. Ahí Belén nos va a ayudar muchísimo esto. Fíjense que se hace necesaria la educación y la capacitación constante. A medida que las autoridades nacionales, a través de la experiencia que está teniendo el mundo en combatir este patógeno que hoy nos tiene en tela de juicio, van saliendo cosas nuevas. Tenemos que estar atentos a eso, a incorporarla, de ver cuáles son las nuevas recomendaciones y de una vez incorporarlo a nuestro protocolo y llevarlo a la práctica. Fíjense entonces que la prevención, la limpieza y el orden, el adecuado manejo de las técnicas antisépticas, todos los cuidados que ustedes pueden tener en sus personas, en sus espacios, las barreras de protección y la educación van a hacer la diferencia.
Es muy normal que se presenten este tipo de riesgo en donde hacemos vida, porque tenemos personas y las manos de nosotros se convierten en un foco de infección muy común. Entonces, especial cuidado al lavado de manos, tanto el lavado higiénico como el lavado social. La antisepsia cuando vamos a trabajar con pacientes de las manos y los brazos, igual que en nuestros calzados, usen los guantes, los cubrebocas, la protección ocular y facial, si vamos a romper la barrera de la piel, si se pueden generar fluidos, los gorros, porque el pelo por electrostática tiende a traer mucho polvo y ahí se vienen otras cosas también. Entonces hay necesidad de usar muchas barreras de protección. Fíjense también que tienen que distinguir en sus diferentes áreas y materiales que uso qué puede ser crítico y qué no puede ser crítico. En salud se define un área, un artículo crítico, todo aquello que rompe las barreras naturales de protección del organismo, rompe la piel, entra en el organismo, entra en el sistema vascular. Aquí, por ejemplo, Francisco, en quirófano, en todo el equipo de soporte de vida, tiene mucho más experiencia. Todo lo que son cirujanos estéticos, cirujanos de cirugía reconstructiva, cirujanos en general, esto lo tienen bien claro. A lo mejor lo vemos muy poco en las clínicas estéticas no invasivas, pero nosotros sí tenemos muchas áreas o artículos semicríticos que necesitan un nivel de desinfección, porque son reutilizables, hay que limpiarlos bien, hay que hacer todo un protocolo de desinfección entre paciente y paciente. Identifiquen estas áreas, estos artículos, no es lo mismo el gabinete de tratamiento, el área de almuerzo, los baños, la sala de recepción, qué nivel de limpieza, qué nivel de desinfección necesitan, para que evitemos que nuestros centros de salud, nuestras clínicas se conviertan en un brote de esta enfermedad tan terrible o de otras que ya existían. Porque no se olviden, sigue existiendo el virus del VIH, sigue existiendo el virus de la hepatitis, que es tan común que suceda. Estos riesgos no son nada nuevos para nosotros. Lo que debemos estar más conscientes de estas medidas para que nuestros trabajadores, nuestros pacientes, nuestros visitantes no se conviertan en transmisores de estos patógenos y de estas enfermedades cruzadas entre personas. Entonces, revisen muy bien las áreas de su clínica, de su consultorio, trabajen de la mano con su director médico, sus médicos especialistas, sus clínicos, para determinar los factores de riesgo que tienen en su clínica, de sus gabinetes, de acuerdo a los procedimientos que van a dar, y determinen las diferentes medidas, barreras de protección que tiene que usar cada quien. Porque no es igual las medidas de protección, las barreras de protección que puede usar por allí la recepcionista, la secretaria, que no tiene un contacto con el procedimiento, con la instrumental semicrítico, a lo que va a ser las operadoras, las esteticistas, que sí van a aplicar tratamiento, algunas van a trabajar piel, o un médico especialista que por ahí va a usar un CO2 y va a abrir bastante la piel, o va a trabajar con inyectable, o va a trabajar con alguna otra tecnología que rompa la piel y pueda generar algún fluido, alguna cuestión. Y entre cada nivel tienen que definir cuál es el protocolo después de limpieza y sanitización. ¿Por qué? Porque los microorganismos, los agentes los agentes patógenos son distintos. Van desde los virus medianos, los virus más sencillos como el VIH, el herpes y la hepatitis B. Fíjense que estos virus son muy comunes, pero son virus muy fáciles de eliminar, son virus muy lábiles. Dicen que el virus del VIH hasta con una luz intensa ya muere. Prenden un buen bombillo de alta intensidad y ya él muere en el espacio inanimado. Igual pasa con algunos de la hepatitis, hay unos que son más resistentes. Y ahí van subiendo en la escala de agentes patógenos, de microorganismos. Las bacterias tienen un poquito más de resistencia, los hongos son más resistentes. Cuando hablamos de una desinfección intermedia, estamos eliminando de un agente desinfectante que puede eliminar estos tres. Elimina virus medianos o lípidos, elimina bacterias, elimina algunos tipos de hongos. Ya una desinfección intermedia logra eliminar los virus pequeños o los que no son lípidos, como el caso de este nuevo vecino que se nos mudó ahora al barrio. Una desinfección de alto nivel logra eliminar las micobacterias, sobre todo el factor como que determina la micobacteria más presente es la de la tuberculosis y la viden. Y después, un nivel de esterilización, un nivel que elimina más patógenos, es el que alcanza a eliminar algunas esporas, que son los organismos junto a los priones más resistentes para ser eliminados. Fíjense que en la medida que subimos en esta escala, se hace una mayor resistencia al agente desinfectante, al agente esterilizante,
a la cantidad de tiempo que esa gente tiene que actuar para poder lograr la lisis de una espora o de un prión y poder desinfectar esa área o esterilizar ese instrumento o limpiar. Esto es importante que lo tengan claro, Belén nos lo va a profundizar un poco a la hora de que apliquen las técnicas antisexia. Y sobre todo de lo que llaman el biofilm. El biofilm es lo que se da en la práctica en la superficie. Son comunidades complejas de microorganismos con algo de polímeros extracelulares, lo mismo que ellos desechan en su metabolismo de vida, y a veces hay lípidos, a veces hay grasas, a veces hay proteínas allí, y se aferran a una superficie. Y pasamos un pañito por encima con detergente, quitamos un poquito esa película de grasa y todo que lo está protegiendo, pero esos microorganismos en el biofilm quedaron. No llegamos a la desinfección completa. Por eso es que aquí tienen que entrar mecanismos de cepillado, de limpieza física, de rastrado. Ustedes han visto todas las recomendaciones que nos han hecho para la limpieza de mano y nos dicen que dure cierto tiempo, ciertos minutos, que se haga y después los dedos contra los dedos, después te mano limpia el dedo gordo, el otro dedo, después la uña. No es exageración, es porque hay que barrer muy bien mecánicamente con un agente limpiador, con un jabón que genere espuma para poder arrastrar todos esos biofilms que se generan en nuestras manos. Lo mismo pasa con los ambientes inanimados. Tengan en cuenta entonces que tienen diferentes patógenos que son más o menos resistentes a los productos que usen. Entonces, los productos que vayan a usar, lean las etiquetas, qué están eliminando y qué nivel de limpieza están logrando. Es importante que la limpieza es el proceso mecánico de remoción de la suciedad visible, de objeto y de superficie. Normalmente se lleva a cabo de forma manual o mecánica usando agua con detergente o algunos productos enzimáticos que van a ser mucho más efectivos para romper esta proteína, para romper estos lípidos y poder hacer una mejor limpieza. Después vamos al segundo nivel, que sería la descontaminación. La descontaminación es el ataque que se hace de una superficie, de algo a desechar, para bajarle la carga de patógeno. No la estamos desinfectando por completo ni nada, pero la estamos haciendo un poquito más segura de manipular, de usar o poder botar. Por ejemplo, si hay un derrame de sangre en el piso, antes de ir con un trapo con algo a limpiarlo, a esa sangre hay que echarle algo que trate de descontaminarla. Trate de inactivar mucha carga biológica que ahí hay, mucho patógeno que ahí hay, antes que la persona que la va a recoger, que la va a limpiar, proceda al mecanismo de limpieza. Después tenemos los niveles de desinfección, que es el proceso de eliminar algunos o todos los microorganismos patógenos a excepción de las esporas. En los objetos inanimados, en las cosas, en las superficies, ahí se habla de desinfección. ¿Por qué se dice que de algunos o todos? Porque depende del nivel de desinfección que vamos a lograr. Un nivel de desinfección alto elimina todos los microorganismos a excepción de algunas esporas, pero llega a eliminar esporas. Una desinfección del nivel intermedio solamente está generando la muerte de bacterias, de la mayoría de los virus y la mayoría de los hongos, pero no elimina ningún tipo de espora. Entonces, en un ambiente, por ejemplo, como lo que se da en las unidades de cuidado intensivo, tú no puedes hacer un nivel de desinfección intermedio. Hay que hacer un nivel de desinfección alto y de esterilización. Tal vez en nuestras áreas de comedor, en nuestras áreas de paso, con un nivel de desinfección intermedio, vamos bien. Entonces vayan viendo dentro de los protocolos, dentro de sus áreas de riesgo, qué es lo que tienen que implementar. Un nivel de desinfección bajo es el nivel que solamente ataca las bacterias y algunos virus y hongos. No los atacas todos. O sea, es un nivel básico como el que hacíamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en el día a día, muy elemental. Pero no llega a eliminar micobacterias interesantes como el Mycobacterium tuberculosis, ni las esporas bacterianas. Fíjense que es el nivel más bajo. Hoy en día tenemos que estar hablando por lo menos de niveles de desinfección alto para tener una mejor bioseguridad, una mejor desinfección en nuestros ambientes. Y la esterilización, que sería el máximo proceso en el cual logramos destruir o eliminar toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas. Es muy difícil eliminar los priones todavía, pero hay esterilizadores que los llegan. Estos son agentes físicos o químicos que necesitan una manipulación muy especializada. Necesitan un uso bien capacitado. Las etiquetas vienen con unos instructivos de utilización, es donde las enfermeras, sobre todo las instrumentadoras quirúrgicas, por eso hoy nos acompañan dos, se destacan en el uso de todos estos agentes para lograr una esterilización de las superficies, de los espacios donde vamos a estar. Para resumir, ya nos estamos acercando al final de mi presentación teórica, los pasos de la antisexia son una limpieza profunda
o generalmente mecánica, con jabón, para eliminar toda materia extraña, todo polvo, toda materia orgánica, todo sucio, para después pasar al nivel de desinfección. El nivel de desinfección, nivel bajo, intermedio o alto, según corresponda. Bajo si van a eliminar algunos microorganismos, intermedios si quieren eliminar la mayoría, y un nivel alto si quieren eliminar casi todo, incluyendo los micobacterios tuberculosis. Y por último, los niveles de esterilización, donde necesitan eliminar espora, todo lo que vaya a entrar en el cuerpo del paciente. Usualmente aquí usamos mucho implemento desechable para evitar esto, y esto es un término convencional porque nunca podemos lograr en los espacios y en los sitios inanimados una esterilización completa. Siempre hay un pequeño porcentaje de vida orgánica allí existente. El Ministerio de Salud hace pocos días, ahora el 15 de abril, actualizó y ya difundió, aquí les dejo la fuente, pueden descargar de internet, el protocolo oficial del Ministerio de la Nación con todo el protocolo de limpieza y desinfección para el material sanitario, para las superficies y los ambientes. Este no es un protocolo de cómo van a iniciar las clínicas estéticas. Todavía eso no lo han publicado porque no ha salido la autorización para que regresemos y abramos los consultos. Se flexibilizó la norma para atender patologías crónicas, para atender algunas enfermedades, algunas respuestas de urgencia. Revisen muy bien todas estas normas que están saliendo del Ministerio, las autoridades competentes y las implicancias que pueden tener en su operación día a día. La Sociedad Argentina de Dermatología también sacó un material con ciertas recomendaciones que están muy buenos para el trabajo presencial con pacientes en los consultorios. También apóyense en este material. Aquí les dejo la referencia, lo pueden descargar del material de apoyo. Y les dejo muchos otros links que están relacionados al tema, tanto en el Ministerio de la Salud aquí en Argentina, recomendaciones para los equipos de salud, las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Dermatología, algunos otros que son siendo interesantes y están siendo usados en el mundo. Y les dejo las bibliografías de toda la teoría que les dimos por si la quieren consultar, o si quieren profundizar el tema de los niveles de desinfección, de las enfermedades, de la bioseguridad y de todo esto. Con esto fíjense que hemos compartido conceptos que no todos los que hacemos vida en las clínicas conocíamos, porque no fuimos formados en las áreas de salud, no somos personal sanitario, somos personal auxiliar que hacemos vida allí. Esto creo que, y espero, y fue mi intención, que sea útil e interesante para secretarias, recepcionistas, vendedoras, todos los comerciales que allí estamos, los community managers que ahí estamos, el personal auxiliar que ayudamos a médicos especialistas, a las operadoras tratantes que por ser kinesióloga, tener alguna formación médica, muchos de estos los vieron, a lo mejor los aburrí un poco con esta teoría, pero no está nada mal volver a traer a mención que todos los conozcamos para que veamos la importancia de estas normas, de estos protocolos y sobre todo podamos reconocer los factores de riesgo y las actitudes de riesgo para que las erradiquemos y las eliminemos de nuestro trabajo diario, también en nuestros hogares y también en nuestra vida personal. Ahora paso y la dejo con Belén Basili para que ella nos pueda entonces profundizar mucho más los temas prácticos de toda esta teoría. Gracias de mi parte, nos vemos en la sección de preguntas. Bueno, hola, buen día. Mi nombre es Belén, como me presentó Antonio. Para los que no saludé, soy de la parte de estética, acompañando a Antonio. Súper importante todo lo que habló, excelente charla para refrescar lo que es la bioseguridad, que es tan importante en el día de hoy y cómo nos tenemos que manejar. Como sabemos, no hay un protocolo de bioseguridad para las clínicas estéticas basado en lo que es el COVID-19 que haya sacado el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces yo lo que quiero tirar unos consejos o unas recomendaciones de cómo del momento de que llega el paciente al centro estético o a la clínica estética hasta que se retira, para tener precauciones y estar bien, todos relacionados, los que trabajan en la misma clínica, porque como dijo Antonio, desde la recepcionista hasta el personal de limpieza, que a veces uno mismo, la recepcionista es la que lleva al paciente, le indica cómo cambiarse, dónde cambiarse y eso. Entonces, bueno, que esté separado bien el rol de cada uno y que
para así no hay infecciones cruzadas, que es lo que tenemos que evitar hoy en día en un centro de estética. Por lo menos todos estos consejos son hasta que salga un protocolo desde el ministerio, y ahí ya vamos a tener otras pautas seguramente. Bueno, vamos a empezar. Consejos cuando llega el paciente al centro de estética. Previo a que llegó el paciente, las recepcionistas, las secretarias se comunicaron con él para darle un turno. Los turnos van a ser súper espaciados para que no haya ni mucho personal de la clínica, ni muchos pacientes en la sala de espera. Entonces el paciente vino con un turno previo, al ingresar se deberá limpiar el calzado con un trapo donde tenga hipoclorito de sodio, lavandina, para limpiarse bien el calzado y que no traiga todo las pisadas de afuera. Ingresar con su tapaboca personal. Ya sabemos que todas personas, ya sea desde que va a comprar al supermercado, anda por la calle en un servicio público, siempre va a tener que estar con un tapaboca. Se va a realizar un interrogatorio brindado por la secretaria, que eso también seguramente se lo hizo previo cuando le di el turno en la llamada telefónica, pero siempre está bueno reiterar y preguntar 1 o 2 veces si viajó en los últimos días, si estuvo en contacto con alguna persona que haya viajado, o con alguna persona que tuvo algún síntoma, o con un enfermo, si refirió tener fiebre o algún síntoma asociado con el COVID-19. Se le puede hacer firmar una declaración jurada, que es confeccionada por el centro, por el director médico del centro de estética, y después se le puede tomar la temperatura con una pistola infrarroja, que seguramente en todos los centros de estéticas tiene que haber una pistola infrarroja de cuando usamos por alguna tecnología. Eso es tener una precaución para ver si tiene fiebre o no el paciente. Y después, una vez que ya le hicieron todo el cuestionario, el paciente se va a encontrar en la sala de espera. Lo ideal sería que se encuentre solo, por eso es fundamental, en base a qué tratamiento le van a hacer, coordinar bien los turnos para que no haya un amontonamiento de pacientes. O si hay 1 o 2 personas, siempre con la distancia. Sabemos que esto del distanciamiento social se va a quedar por un buen tiempo. Eso va a esperar en la sala de espera, previo a que le realicen el tratamiento, ya sea si tiene que pasar a un consultorio o a un gabinete. Tiene que estar todo preparado para que entre el paciente. Lo ideal es que el paciente, una vez que ya sea la operadora o personal que ayuda a las operadoras a cambiar a los pacientes, personal de hotelería, alguien que llame al paciente para que se vaya a cambiar. Lo ideal sería que se cambie o en un baño, o en un toilet, o en un box, para que la paciente, antes de entrar al gabinete o al consultorio, entre con la ropa adecuada. Entonces, sería ideal que se cambie, por ejemplo, en un baño, donde el paciente se le va a entregar un kit, que va a tener una bata, un barbijo, que ahí vamos a cambiar el tapaboca, no va a ingresar al gabinete o al consultorio con el tapaboca que vino de su casa, se le va a dar bata, botas o cubrecalzado, cofia y barbijo. Todo eso con sus pertenencias se puede poner en una bolsa y dejarlo en el lugar donde se va a cambiar. Y ahí va a venir el personal donde lo va a acompañar hasta el gabinete. Eso sería lo ideal. Si no hay un baño donde cambiarse, un box, se puede cambiar en el gabinete y dejar todas sus pertenencias en una bolsa. Entonces, el paciente va a entrar con una bata, las botas, la cofia y el tapaboca al gabinete, sea el procedimiento que se vaya a hacer, ya sea facial o corporal. Dependiendo del tratamiento que se va a hacer, vamos a exponer solo la zona a realizarle el tratamiento
Por ejemplo, si le vamos a hacer una radiofrecuencia en un abdomen, exponemos solo el abdomen y dejamos cubierto el resto del paciente. Y ahí le vamos a realizar la antisepsia. Nosotros a veces sabemos que por ahí para hacer un tratamiento en la vorágine del trabajo, en que uno está apurado porque tiene la sala de espera llena, entonces uno no le realiza la antisepsia al paciente, entonces acá va a ser fundamental y aplicar todas las técnicas de bioseguridad, nos tenemos que tomar el tiempo para hacer hincapié en todo esto. Esto nos va a ayudar mucho a prevenir los contagios. Entonces, si nosotros estamos haciendo un abdomen, le hacemos la antisepsia en el abdomen, ya sea con clorhexidina alcohólica, nosotros siempre sabemos, y es lo que decimos siempre, que el paciente tiene que estar, cuando le vamos a hacer el tratamiento, la piel sana y limpia para realizar el tratamiento. Entonces, solo le vamos a exponer la parte que le vamos a hacer el tratamiento. Una vez que le hacemos el tratamiento, después... Antonio, ¿no me pasás la otra diapo, por favor? La anterior. Tenemos que descartar toda la ropa preventiva que le pusimos a la paciente en forma adecuada, que después vamos a hablar un poquito de eso, de cómo tenemos que descartar todos los elementos preventivos personales. Y con respecto al médico, la operadora o la kinesióloga o el que realice el tratamiento, lo que tenemos que hacer es tener una vestimenta que es un ambo, barbijos y guantes. Eso siempre cuando recibimos al paciente. Cuando recibimos el paciente en base al tratamiento que vamos a hacer, por ejemplo, no es lo mismo hacer un facial o un CO2 en facial que hacer una limpieza de cutis en la piel o un abdomen o un corporal. Entonces, si vamos a hacer facial, tenemos que tener en cuenta de tener antiparras, batas descartables bien impermeables, y también si vamos a hacer tratamientos, por ejemplo, donde traspasemos la barrera de la piel, ya sea por inyectable o por tecnología, ahí tenemos que tener una máscara por miedo, por precaución que salga algún fluido. Entonces, eso también el médico, según el tratamiento que le va a hacer, es la protección que va a tener. Y acá sí, en el médico es fundamental, o en la operadora o quien realice el tratamiento, cómo vamos a descartar todo el equipamiento de prevención, ya sea los guantes, el camisolín, eso es fundamental para no estar en contacto con... Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que siempre que vamos a estar con guantes, pero nos podemos lavar las manos las veces que sean necesarias. Tenemos que tener la precaución que si estamos con unos guantes y usamos una jeringa y necesitamos otra jeringa, no agarremos en el cajón otra jeringa. Nos tenemos que lavar las manos con agua y jabón y después ir a agarrar otra jeringa. Una en el apuro lo que hacía era manotear otra jeringa y cargar la jeringa. Ahora no, esto se terminó, tenemos que incorporar nuevos hábitos con esto, tomarnos el tiempo necesario. Esto lo sabíamos siempre, pero por el apuro no lo incorporábamos. Entonces, ahora o cambiamos de guantes, o nos lavamos las manos las veces que sea necesaria. Para sacarnos el camisolín, nos lavamos los guantes. Primero sacamos el camisolín y después, por último, descartamos los guantes poniendo por la parte de adentro de los guantes y que queden al revés los guantes para que el virus o lo que sea queda dentro de los guantes y lo podemos descartar en un lebrillo o en una bolsa para que cada vez que se haga un procedimiento se cierre la bolsa y se descarte la bolsa. Bueno, la otra, Anto. Esas son las recomendaciones cuando el paciente entra al consultorio.
¿Cómo limpiamos y desinfectamos los consultorios? Nosotros ahora tenemos el personal de limpieza que también tiene que tener elementos preventivos personales. ¿A qué me refiero a eso? Que tiene que tener unas antiparras, tiene que tener unas tapabotas, tiene que tener un barbijo o un tapaboca y guantes. Y también se puede poner una bata de protección. Siempre el personal tiene que estar con elementos preventivos. Los productos de limpieza y desinfección vamos a usar los que usábamos habitualmente para las superficies y para los pisos. ¿Qué era lo que usábamos antes? Es hipoclorito de sodio, que es la lavandina, al 2%, alcohol al 70% y amonio cuaternario. Todo esto nos tenemos que fijar en el envase, a qué porcentaje viene y cómo cada marca tiene un porcentaje diferente, tenemos que diluirlo, algunos vienen en polvo, otros no. Eso tenemos que leer bien el prospecto y a ver cómo lo diluimos. ¿Qué vamos a limpiar los pisos? Los pisos se pueden limpiar con hipoclorito de sodio, lavandina, que normalmente es hipoclorito de sodio al 2%, y se puede usar en 1 litro 20 centímetros cúbicos. Con eso se puede limpiar todo lo que es los pisos. Y la superficie, ya sea con alcohol, que no es rociarlos, sino limpiarlos con un trapo. Lo que podemos manejarnos acá es con compresas descartables, así cuando se limpia, se descarta todo por paciente. Y bueno, si usamos el instrumental o material que esté todo en contacto con el paciente, debemos sumergirlo en detergente enzimático unos minutitos para después luego lavarlo y secarlo. En este caso también detergentes enzimáticos hay un montón de marcas. Ahí también tenemos que leer el prospecto de cómo se activan, cómo se preparan para hacer bien la desinfección. Nosotros sabemos que con agua y jabón se barra el virus, así que si podemos tener un detergente enzimático sería lo ideal. Acá me refiero a algún material, si usamos una tijerita, la bandejita donde apoyamos todas las jeringas, todo lo descartable, todo para que esté todo bien presentado, siempre nos tenemos que organizar, trabajar en el orden y en la limpieza. Por más que esa bandejita no fue tocada en contacto con el paciente, ahí apoyamos una jeringa o apoyamos algo que sí lo usamos con el paciente. Entonces, todo se tiene que lavar y desinfectar, todo se tiene que desinfectar. No lo podemos dejar preparados para el próximo paciente si es que no usamos una jeringa o una aguja, nada, todo se desinfecta. Y después, entre paciente y paciente, es fundamental la limpieza del consultorio. Por más que hicimos un facial y no ensuciamos la camilla y no tocamos en una mesada, nada, siempre está bueno hacer la desinfección. Entonces, entre paciente y paciente tiene que entrar el personal de limpieza a limpiar. Bueno, la otra. Cuando finalizamos el tratamiento, ¿en qué nos tenemos que basar? El paciente se retira la vestimenta de protección en forma adecuada. ¿Dónde se va a retirar la vestimenta? En el lugar donde él se cambió. O sea, si fue en el baño, o en un toilet, o en un box, va ahí, se cambia, descarta todo, ahí tiene que haber una bolsa para descartar todo, un lebrillo, un tacho, donde él descarte todo, se cierre y se tire la bolsa. Así él ya se puede retirar del centro. El tapaboca que nosotros le dimos, el barbijo, lo va a descartar y se va a poner su tapaboca. Y con respecto al médico o la operadora o el que realizó el tratamiento, va a descartar todo su material cortopunzante y todo el material descartable como gasas, algodón, cobertor de camilla, todo lo que usó, todo lo va a descargar en una bolsa donde tenga un tacho ahí, un lebrillo,
donde tengan el consultorio, va a descartar todo ahí para luego poder hacer la limpieza. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza? Lo primero que vamos a hacer es cuando terminamos el tratamiento, o nos descartamos los guantes y nos ponemos unos guantes nuevos, o nos lavamos las manos, para luego ir tocando todo. Una vez que descartamos todos, ahí nos sacamos el camisolín y por último nos sacamos los guantes. Hasta ahí supongo que se va a ir entendiendo. Una vez que descartamos todo lo cortopunzante y los descartables, si se usó alguna tecnología con consumible, eso se descarta el consumible, ya sabemos que el consumible es uno por paciente, o en casos de que se puedan, como los covers de, por ejemplo, el Bella y eso, se sumergen para hacer la limpieza que siempre veníamos haciendo. Y los equipos también se tienen que limpiar, ya sea en un cabezal, si usamos el cabezal porque pudo haber estado en contacto con algún fluido o pudo estar en contacto con el paciente, entonces hacemos la desinfección, lo podemos desinfectar con una compresa con amonio cuaternario o con lavandina, nunca con alcohol, porque hay equipos que no se pueden limpiar con alcohol. Y hacemos bien la desinfección del equipo. Y por último, cuando hacemos la desinfección ya del equipo todo, ahí es cuando nos vamos a sacar la vestimenta de protección. Una vez que nosotros descartamos todo, que tiramos todo lo descartable, todo, ahí va a entrar el personal de limpieza a realizar la limpieza y desinfección del consultorio o gabinete donde se realizó el tratamiento. Se coloca de nuevo, se limpian las camillas, se limpia con alcohol, se vuelve a poner un cobertor o un camillero, y ahí está acondicionado para el próximo paciente. Es aconsejable si antes usábamos mucho tela, mucho textil, ya sea toallas o frazaditas para tapar al paciente cuando tenía frío, tratar de usar lo menos posible. Las toallas, reemplazarlas por toallitas de papel o toallitas húmedas, limpiar los equipos también con estas toallitas húmedas tipo de espadón, que son anti-sida. Tenemos que tratar de reemplazar y usar lo más posible todo lo descartable. Así lo usamos solo con un paciente y no lo pasamos de paciente en paciente. Por ejemplo, también otra cosa que nosotros vemos muchos por ahí en el consultorio, al poner, para hacer un tratamiento, al poner la glicerina, alguna emulsión, algún gel, usan a veces mucho un pincel o unas espátulas que son de plásticos, reemplazar todo eso por baja lengua, entonces ahí podemos descartar el baja lengua y cuando venga el próximo paciente usar uno nuevo. Si nosotros usamos en el baja lengua para ponerle alguna emulsión, no sumergir ese baja lengua de nuevo en el pote de crema o en el pote de gel o en el pote de glicerina. Entonces, esos son todos los cuidados que tenemos que ir incorporando, que si bien lo sabíamos, pero tenemos que ir incorporando para que no haya muchas infecciones cruzadas. Y bueno, para ir resumiendo un poco, ya cuando la próxima, Anto, para ir resumiendo, mientras que esperamos las directivas otorgadas por el Ministerio de la Salud de la Nación, lo que tenemos que hacer es tomar todas las precauciones necesarias para evitar el contagio y posibles infecciones cruzadas, de todo lo que estuvo hablando Antonio, de la bioseguridad, de riesgos, de desinfección, de bajo, alto nivel, medio, todo eso tenemos que ir incorporarlo. Es importante y súper importante los turnos espaciados, para que no se junten en la sala de espera los pacientes. Cada vez que hacemos un tratamiento nos tenemos que quedar con el paciente y no ir de un box a otro, de un gabinete a otro. Muchas veces hacemos tratamientos simultáneos, vamos, le ponemos unos electrodos a un paciente, volvemos.
le hacemos una mesa a otra paciente, terminamos con esa paciente y vamos a hacer otro tratamiento con los mismos guantes. No, eso se terminó y vamos a tomarnos el tiempo para atender un paciente y una vez que se vaya el paciente, hacer la desinfección y que entre el otro paciente. Respetar el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del alcohol, que el alcohol en gel esté en todos los sectores de las clínicas, en la recepción, en el baño, en los gabinetes, en los consultorios, en todos lados que haya alcohol en gel, porque es una barrera de prevención también. Manejarnos adecuadamente con las normas de bioseguridad que ya conocemos o que nos van a implementar, y concientizarnos que viene una etapa nueva de aprendizaje, que eso es importante, es no solo una etapa nueva, sino cambios de hábitos y trabajar a conciencia, que eso nos va a hacer que podamos combatir un poco más el contagio, que no nos contagiemos y que no hayan infecciones cruzadas. Bueno, esto es todo el aporte que puedo dar. Espero que la próxima tengamos ya un protocolo de bioseguridad desde el Ministerio de la Salud y podamos hacer otras charlas, otros webinares, comentando lo que se viene, lo nuevo que se viene para el Centro de Estética. Espero que pronto podamos estar visitándolos, que puedan abrir los centros y estar trabajando cotidianamente. Gracias, Belén, genial. Bárbaro a todos. Nos quedan 2 minutos nada más porque lamentablemente tenemos el aula virtual de Zoom contratado ahora para unos minutos, que nuestra unidad de ecografía tiene un webinar con algunos hospitales. Nos quedan 2 minutos para compartir un poco la experiencia y los aportes. Muchas de las preguntas que estuvieron haciendo por el chat las tuvimos respondiendo por escrito. Ahora les van a llegar el link con el material de apoyo, incluyendo la guía que salió del Ministerio de Salud. Nos preguntan mucho qué hacer con las tapas desechables de vela, qué hacer con este tipo de implemento. Estamos hablando con fábricas. Nuestra recomendación ahorita es que le vendan el plan de tratamiento con este tipo de tapas por paciente, que el paciente tenga su tapa para que la pueda usar a lo largo de todo el tratamiento y así evitar usar la misma tapa entre paciente y paciente. Lo demás de insumos desechables, la mayoría son para una sesión y se desechan. Había, Belén, una pregunta importante. Cuando nos dice lavarnos las manos y tomamos otra jeringa, ¿te refieres con los guantes puestos? Porque no lo entendieron bien. Esa parte sí, rapidito. Ideal es, si se puede, sí. Si estamos haciendo un procedimiento y estamos usando una jeringa y necesitamos otra jeringa, lo que no corresponde agarrar del cajón con la misma jeringa, con los mismos guantes que estábamos haciendo el procedimiento. Antes para nosotros era habitual agarrarlo, pero lo que tenemos que hacer, o nos enjuagamos las manos con jabón y agua, que sabemos que va a barrer el virus si lo tenemos, o cambiamos de guantes. Lo ideal es cambiarse de guantes, agarrar una jeringa y seguir con el procedimiento. ¿Se entendió ahí? ¿Puedo contar algo, Antonio? Con gusto, Francisco, bienvenido. Habla Francisco Castillo de nuestra unidad hospitalaria. Adelante, Francisco. Otra opción es que si tienen un procedimiento en el cual tienen que usar o tocar los elementos del consultorio, colocar varias barreras de guantes. Se pueden poner de 3 a 4 barreras y, por ejemplo, si, como dice Belén, necesitan agarrar otra jeringa, se sacan una barrera de guantes, esos los descartan, toman el instrumental que necesitan, lo utilizan, si tienen que utilizar otra cosa, agarrar su teléfono o algo, se sacan esa barrera de guantes y así en ningún momento se descontamina o tienen que salir del espacio y dejar al paciente mucho tiempo solo. Es otra opción también. Excelente, sí, Francisco. Lo que se puede hacer es ponerse un guante, arriba la bata, el camisolín impermeable y arriba sí otro guantes. Hay muchos procedimientos que ustedes, los médicos, usan los guantes estériles, así que abajo nos podemos poner unas manoplas, el camisolín y arriba los guantes estériles, esa es una buena técnica, entonces solo descartamos un guante, el guante de arriba y nos queda el guante de abajo para seguir manejándonos con guantes y estar
estar cuidados también. Bueno, Tener una excelente. precaución. Gracias a todos por participar. Tengo que despedirme porque me están pidiendo el aula virtual ya para otra actividad. No sin antes invitarlo, esta es una primera entrega. Tan pronto tengamos protocolos de las autoridades pertinentes del Ministerio de Salud de la Nación, tengamos de nuestros fabricantes, se lo vamos a estar comunicando. Le vamos a hacer llegar el material de apoyo que aquí hemos difundido y expuesto. Gracias a Francisco, muy buena tu intervención. Fíjense que la práctica, como siempre, Belén, una divina, bien canchera en todos estos temas. Fernanda, hoy no te dimos oportunidad ni de saludar a tu público, pero ya habrán otras. Recuerden que desde Tecnoimagen tenemos tecnologías de alta actuación que incluyen consumibles desechables. Lo vamos a estar ayudando con eso. Vamos a tener unas piezas publicitarias de concientización para el uso de este tipo de consumibles, de manera que le ofrezcan todas las garantías y toda la bioseguridad a sus pacientes, para que cuando estemos autorizados a abrir podamos retomar el flujo y la rotación de nuestro consultorio lo más óptimo posible dentro de este nuevo escenario que tenemos que trabajar. Feliz día para todos, un gusto. Gracias quiero decir Fernanda. algo antes de cerrar, es un minuto como para ir cerrando esto. Primero, buenos días a todos que no tuve la oportunidad de saludar. Y bueno, me parece que lo que hicimos hoy es el principio de algo. Apenas lo que hicimos fue como refrescar un poquito los conocimientos de bioseguridad y a veces esos conceptos que quedan muy atrás y nos vamos olvidando, ¿no? Pero lo importante es dar algún tipo, nosotros lo que quisimos hacer es dar algún tipo de recomendación como para que nos podamos proteger, pero siempre esperando el protocolo que dará el Ministerio de Salud, y a partir de ahí, bueno, ya serán nuevas normas, ya lo veremos, estamos esperando. Pero bueno, en parte no es que nosotros queremos bajar un protocolo porque no tenemos ni el derecho ni la autoridad como para hacerlo, pero sí aconsejar y sí empezar a concientizarnos de cómo, cuando podamos empezar a trabajar, a ver cómo podemos empezar a actuar, ¿sí? Les vuelvo a repetir, yo creo que esto es el principio de una charla, apenas es eso. Y bueno, y después, dependiendo de cuáles serán los nuevos protocolos, se me estaba ocurriendo quizás hacer un videíto o algo de cómo cambiarnos y cómo descambiarnos. Esto hablo de ponernos el camisolín, y la ponernos los guantes. Exactamente, cómo me saco el barbijo, qué es lo que tengo que tocar y qué es lo que no tengo que tocar, así que bueno, quizás más adelante podemos hacer un videíto de eso como para refrescar conocimientos. Nada más que eso. Bueno, genial, feliz día para todos. Bye, chao.